Algunos dicen que fue raptada por una operación de trata de personas cuidadosamente organizada. Otros insisten en que fue obra de un intruso solitario, un depredador que se deslizó en la oscuridad con la intención de agredir. Durante casi 2 décadas, esas dos teorías contrapuestas, crimen organizado frente a secuestrador solitario, han definido uno de los misterios más inquietantes de los tiempos modernos, la desaparición de Madeleine McCann. El mundo ha buscado durante mucho tiempo respuestas fuera, en extraños sin rostro y figuras sombrías. Pero ¿y si la verdad nunca estuvo fuera? ¿Y si esa noche se sentó a una mesa, oculta no en conspiraciones extranjeras, sino en el silencio de 7 amigos cercanos? Se les conoció como los Tapas 7, el grupo que cenó con Kate y Jerry McCann la noche del 3 de mayo de 2007. Sus testimonios, plagados de contradicciones, lagunas y cronologías que se desmoronan bajo escrutinio, se han convertido en uno de los aspectos más controvertidos del caso. Estos amigos no eran testigos lejanos. Eran los adultos más cercanos a Madeleine la noche en que desapareció del apartamento 5A en el Ocean Club Resort de Praia da Luz, Portugal. Esa noche el plan parecía simple, incluso práctico. Los padres se reunirían para cenar en el restaurante Tapas, situado a pocos metros de sus apartamentos. Sus hijos, incluidos Madeleine y sus hermanos mellizos de 2 años, se quedarían dormidos en los apartamentos de vacaciones. En lugar de contratar canguros, los adultos organizaron lo que llamaron un turno de vigilancia. Cada 15 o 30 minutos, uno de ellos dejaría la mesa, regresaría a los apartamentos y confirmaría que los niños estaban a salvo. En ese momento les pareció un sistema. En retrospectiva, se convertiría en una de las decisiones más criticadas de sus vidas. Esa noche los Tapas 7 debían aportar claridad, fijar la cronología de las comprobaciones y avistamientos que determinarían cuándo fue vista Madeleine por última vez con vida. En cambio, introdujeron confusión. Jerry McCann dijo que vio a su hija durmiendo plácidamente alrededor de las 21:05. Jane Tanner afirmó que vio a un hombre llevando a una niña rubia en pijama a las 21:15. Matthew Oldfield insistió en que revisó el apartamento McCann a las 21:30, pero admitió que nunca miró directamente a la cama de Madeleine. Y finalmente, Kate McCann regresó a las 22:00 para descubrir la ventana abierta, las cortinas ondeando y a su hija desaparecida. Entre estos momentos yace una hora de contradicciones. ¿Quién dejó la mesa y cuándo? ¿Qué puerta estaba cerrada? ¿Qué ventana estaba abierta? ¿Quién vio a Madeleine por última vez? Preguntas que deberían haber sido respondidas con certeza, en cambio, se fragmentaron en una niebla de declaraciones superpuestas. El resultado fue una cronología que nunca encajó, un puzzle cuyas piezas parecían deliberadamente desencajadas. Y de esas contradicciones surgió una sospecha, la idea de un pacto de silencio. ¿Estaban los Tapas 7 simplemente confundidos en el caos de esa noche? ¿Sus recuerdos distorsionados por el miedo y el estrés? ¿O se estaban protegiendo mutuamente, alineando sus historias para escudarse de acusaciones de negligencia o quizás algo peor? Casi 20 años después, el silencio sigue resonando. Es en ese silencio, muchos creen, donde la verdad sobre Madeleine McCann podría estar enterrada. No eran extraños de paso en la noche, no eran personal de hotel anónimo ni turistas que vislumbraban sombras. Eran 7 amigos, profesionales educados, unidos por sus carreras, familias y años de compañerismo. Cuando Kate y Jerry McCann viajaron a Portugal a finales de abril de 2007, lo hicieron con este mismo círculo de confianza, las personas que pronto serían recordadas como los Tapas 7. En el centro estaba David Payne, médico y confidente cercano de Jerry McCann. David había venido con su esposa, Fiona Payne, también médica y una de las amigas más cercanas de Kate. Con ellos estaba la madre de Fiona, Diane Webster, la mayor del grupo, una presencia constante que pasó la mayor parte de su tiempo en la mesa del restaurante esa noche. Luego estaba Jane Tanner, pareja de Russell O'Brien. Jane afirmaría más tarde uno de los avistamientos más cruciales y controvertidos de todo el caso.
un hombre llevando a un niño por delante del apartamento McCann. Russell, también médico, abandonó la mesa de la cena durante largos periodos para atender a su propia hija, que había enfermado. Su ausencia crearía lagunas en la cronología que los investigadores nunca lograrían cerrar. Matthew Oldfield, otro médico, fue el amigo que se ofreció a revisar el apartamento de Madeleine a las 21:30, pero su admisión, que nunca miró directamente a su cama, perseguiría la investigación. Su esposa, Rachel Oldfield, profesional de la selección de personal en lugar de la medicina, confirmó su revisión, pero no pudo añadir ninguna certeza de primera mano. Juntos, sus testimonios plantearon tantas preguntas como respuestas. 7 amigos en total: David y Fiona Payne, Diane Webster, Jane Tanner y Russell O'Brien, Matthew y Rachel Oldfield. La mayoría rondaba los 30 años, eran exitosos, respetados y padres de niños pequeños. Habían viajado al Algarve no solo como parejas, sino como una comunidad. Sus apartamentos estaban muy juntos dentro del complejo Ocean Club, formando un grupo de familias que pasaban sus días en la piscina o en las pistas de tenis y sus noches cenando en la misma mesa. Esta cercanía no es una nota a pie de página, es el núcleo de por qué su presencia importaba. No eran observadores distanciados. Estaban íntimamente ligados a los McCann, social y físicamente posicionados para ser los testigos más fuertes de lo que sucedió la noche en que Madeleine desapareció. Sus lazos de amistad les dieron acceso. Sus rutinas compartidas significaron que sus palabras darían forma a la propia narrativa del caso. Cuando la policía y la prensa preguntaron más tarde, ¿quién vio a Madeleine por última vez? ¿Quién la revisó? ¿Quién podría haber notado algo extraño? Las respuestas siempre conducían a estos 7 adultos. Sin embargo, en lugar de claridad, sus testimonios se fracturaron en contradicciones. No era el testimonio de extraños. Era el testimonio de quienes deberían haber conocido su destino con mayor claridad. El 3 de mayo de 2007 comenzó como una tarde de vacaciones normal. Después de días de sol, tenis y piscinas, el grupo se adaptó a su rutina. La cena sería en el restaurante Tapas, un lugar familiar dentro del complejo, a pocos pasos de sus apartamentos. Los niños, ya acostados, se quedarían en los apartamentos. Los padres confiaban en el sistema que habían ideado, una rotación de revisiones cada 15 o 30 minutos. Para ellos, parecía lo suficientemente seguro. Alrededor de las 21:05, Jerry McCann dejó la mesa y regresó brevemente al apartamento 5A. Usó su llave para entrar por la puerta principal, entró en la habitación de los niños y más tarde dijo a la policía que Madeleine estaba allí tumbada plácidamente, con su cabeza rubia apoyada en la almohada. No notó nada inusual. De camino de vuelta, se encontró con otro veraneante, Jeremy Wilkins, y se detuvo a charlar justo a la salida del bloque de apartamentos. Esa breve conversación se convertiría más tarde en uno de los pocos puntos aparentemente fijos en la cronología. 10 minutos después, aproximadamente a las 21:15, Jane Tanner salió del restaurante para revisar a sus propios hijos. Mientras caminaba por la carretera cerca del apartamento 5A, afirmó haber visto algo escalofriante. Un hombre cruzando la calle, llevando a una niña rubia pequeña vestida con un pijama de color claro. La imagen la perseguiría y dominaría los titulares durante años. Sin embargo, ni Jerry, que acababa de salir del apartamento, ni Wilkins, que estaba hablando con él, recordaban haber visto a Tanner, ni al hombre con la niña. Alrededor de las 21:30, Matthew Oldfield se ofreció a revisar a los niños McCann mientras revisaba a los suyos. Entró por la puerta del patio sin llave, entró en el dormitorio y escuchó a los mellizos respirar, pero admitió que nunca miró la cama de Madeleine. Asumió que todo estaba bien. Sin embargo, en esa suposición residía una de las mayores incertidumbres de toda la noche. Si Madeleine ya se había ido, Oldfield lo habría pasado por alto. Su revisión, en lugar de proporcionar tranquilidad, creó otra laguna. Mientras tanto, Russell O'Brien,
estuvo ausente del restaurante durante largos periodos entre las 21 y las 21:30, atendiendo a su hija enferma. Su ausencia se superpuso tanto con el supuesto avistamiento de Tanner como con la revisión de Oldfield, dejando un punto ciego en la supervisión del grupo. En una investigación construida sobre minutos, la ausencia de Russell significaba que la cronología no podía ser completamente anclada. Y luego, a las 22:00, fue el turno de Kate McCann. Dejó la mesa, regresó al apartamento 5A y entró por la puerta del patio. Lo que encontró destrozó la calma de las vacaciones. La ventana del dormitorio estaba abierta, las persianas subidas, las cortinas ondeando en el aire nocturno. La cama de Madeleine estaba vacía. Kate regresó corriendo al restaurante, gritando que su hija había desaparecido. Cundió el pánico. Amigos y personal corrieron por el complejo, gritando su nombre, buscando en cada rincón. En cuestión de minutos, la noche se había transformado en una tragedia internacional. Pero a medida que la policía comenzó a tomar declaraciones, la historia se fracturó. Jerry dijo que había visto a Madeleine dormida a las 21:05. Tanner insistió en que vio a un hombre llevando a un niño a las 21:15. Oldfield afirmó que revisó a las 21:30, pero admitió que nunca miró la cama. Kate la descubrió desaparecida a las 22:00. Puertas que se decía que estaban cerradas con llave fueron descritas más tarde como entreabiertas. Ventanas que supuestamente estaban cerradas fueron reportadas como abiertas. Ningún relato coincidió completamente. Lo que debería haber sido la hora más clara, la hora en que desapareció una niña, se convirtió en una niebla de contradicciones. En lugar de respuestas, los Tapas 7 dieron a los investigadores un rompecabezas cuyas piezas se negaban a encajar. Entre los Tapas 7, una figura siempre ha proyectado una sombra más pesada que el resto: el Dr. David Payne. Sobre el papel, el perfil de Payne parecía intachable. Era un médico respetado, casado con Fiona Payne, también médica y amiga cercana de Kate McCann. Era social y emocionalmente central para el grupo, el tipo de amigo en quien se podía confiar en una crisis. En los días posteriores a la desaparición de Madeleine, Payne a menudo estuvo al lado de Jerry, hablando con la policía y coordinando las búsquedas. Proyectaba confianza, la voz de alguien dispuesto a asumir responsabilidades cuando otros flaqueaban. Sin embargo, el papel de Payne, la noche de los hechos, planteó preguntas inquietantes. Según su propio testimonio, alrededor de las 18:30, horas antes de la cena, visitó el apartamento 5A. Jerry todavía estaba en las pistas de tenis, dijo, mientras Kate bañaba a los niños. Payne afirmó haber visto a Madeleine viva junto con los mellizos en una escena doméstica ordinaria de rutina familiar. Fue, si era cierto, uno de los últimos avistamientos confirmados de la niña antes de que el grupo se reuniera para cenar. Pero la propia Kate McCann fue vaga sobre si esta visita realmente ocurrió. A veces, parecía incapaz de recordarla en absoluto. Esa discrepancia podría parecer menor, pero en la frágil cronología del 3 de mayo fue sísmica. Si Payne realmente entró en el apartamento 5A a las 18:30, sus palabras anclaban a Madeleine como segura antes de que comenzara la noche. Si no lo hizo, entonces su presencia en la narrativa parecía forzada, innecesaria, incluso sospechosa. ¿Por qué situarse en la escena si no había razón? La sombra sobre Payne se oscureció aún más con lo que se conoció como la Declaración Gasper. Dos amigos de los McCann, la familia Gasper, reportaron más tarde comentarios y gestos inquietantes que Payne supuestamente hizo sobre Madeleine en unas vacaciones anteriores en 2005. Las afirmaciones nunca fueron probadas, nunca se llevaron a juicio y no se presentaron cargos. Pero su sola existencia en los archivos del caso arrojó una sombra larga e incómoda. Para los críticos, era evidencia de que Payne estaba lejos de ser el amigo inofensivo que parecía. Para sus defensores, era un rumor, una insinuación y un asesinato de la reputación. Los investigadores nunca produjeron pruebas físicas que vincularan a Payne con la desaparición de Madeleine. Sin embargo, su combinación de testimonio controvertido y acusaciones inquietantes
lo convirtió en un pararrayos para la sospecha. A diferencia de otros miembros de los Tapas 7, cuyas contradicciones giraban en torno a puertas y cronologías, la implicación de Payne conllevaba un matiz más oscuro. No solo era inconsistente, era potencialmente siniestro. Casi 20 años después, las preguntas aún persisten. ¿Payne realmente entró en el apartamento 5A a las 18:30 y vio a Kate bañando a sus hijos? ¿O fabricó un detalle para crear la impresión de normalidad antes de la cena? Si su testimonio se resquebrajara, toda la cronología se desplazaría hacia atrás, abriendo la puerta a la posibilidad de que algo le hubiera pasado a Madeleine antes de que los padres se sentaran a cenar en el restaurante Tapas. Si el papel de David Payne estuvo ensombrecido por la controversia, el de Jane Tanner estuvo definido por una única imagen. Una imagen que viajó por todo el mundo y moldeó la historia durante años. Un hombre llevando a una niña en la noche. Según Tanner, alrededor de las 21:15, salió del restaurante Tapas para revisar a sus propios hijos. Mientras caminaba por la carretera cerca del apartamento 5A, notó a un hombre cruzando la calle. En sus brazos, dijo, había una niña rubia pequeña con un pijama de color claro. En ese momento no le dio importancia, pero cuando se supo la noticia de que Madeleine había desaparecido, Tanner se convenció de que la niña que había visto era ella. La descripción era escalofriante. La cabeza de la niña apoyada en el hombro del hombre, sus brazos colgando, sus pies descalzos expuestos al frío aire nocturno. Para Tanner, esto no era una vista ordinaria, era el propio secuestro, ocurriendo a plena vista. Se hicieron retratos robot policiales. Los titulares estallaron en toda Europa. Tannerman se convirtió en el sospechoso sin rostro que encarnaba el miedo de que un depredador hubiera robado a Madeleine en segundos. Pero casi de inmediato surgieron contradicciones. Jerry McCann y Jeremy Wilkins estaban hablando cerca precisamente a la misma hora. Ambos hombres insistieron en que no vieron nada, ni a Tanner pasando, ni a un hombre llevando a un niño. Para que el relato de Tanner fuera cierto, ella habría tenido que pasar directamente junto a ellos. ¿Cómo pudieron las tres personas ocupar el mismo espacio en el mismo momento y recordar cosas tan diferentes? Los problemas se agudizaron a medida que las descripciones de Tanner cambiaron con el tiempo. Al principio, solo dio impresiones vagas, cabello oscuro, altura media. Declaraciones posteriores añadieron más detalles. Cabello más largo, luego más corto, diferentes estilos de ropa. Los bocetos elaborados a partir de sus palabras reflejaron esta deriva, transformándose en diferentes rostros que no aportaron claridad. En lugar de estrechar la investigación, su testimonio la difuminó. Aún así, la policía portuguesa trató su avistamiento como la piedra angular de la teoría del secuestro. Si había visto a un secuestrador, entonces Madeleine debió haber sido llevada alrededor de las 21:15, solo minutos después de la comprobación de Jerry. La cronología, la búsqueda, la narrativa global, todo dependía del fugaz vistazo de Jane Tanner. Y sin embargo, en 2013, durante la revisión de la Operación Grange de la Policía Metropolitana, los detectives llegaron a una conclusión sorprendente. Identificaron al hombre que Tanner había visto, no como un depredador, sino como otro turista británico que regresaba de la guardería nocturna del complejo con su propio hijo. El pijama coincidía, el momento encajaba. Scotland Yard declaró públicamente que el avistamiento de Tanner no estaba relacionado con la desaparición de Madeleine. Durante 6 años, la imagen de Tannerman había atormentado al mundo. Con una sola revelación, se desvaneció en la nada. Lo que quedó fue una verdad inquietante. Uno de los hechos más poderosos del caso había sido un fantasma todo el tiempo. Jane Tanner no había secuestrado a Madeleine. Puede que ni siquiera la hubiera visto. Pero al describir a un hombre que resultó ser otro padre, había creado un sospechoso que desvió la investigación durante años. Mientras que David Payne y Jane Tanner a menudo dominan la discusión, los miembros restantes de los Tapas 7
desempeñaron papeles más discretos, pero no menos críticos. Sus testimonios quizás no coparon los titulares mundiales, pero en los detalles residen fracturas que debilitaron la base de todo el caso. La implicación de Russell O'Brien estuvo marcada no por lo que presenció, sino por lo que no llegó a ver. La noche del 3 de mayo, su hija enfermó y él abandonó el restaurante entre las 21:00 y las 21:30 para cuidarla. Dijo que la limpió, cambió la ropa de cama y se quedó hasta que se calmó. En la superficie, fue un acto ordinario de deber parental, pero el momento de su ausencia se superpuso con el supuesto avistamiento de Jane Tanner y la revisión de Matthew Oldfield. En el cuarto de hora más crítico de la noche, Russell no estuvo. Su ausencia creó un punto ciego en la cronología, una laguna que los investigadores nunca pudieron llenar. Matthew Oldfield, mientras tanto, entró en la narrativa a las 21:30. Su testimonio debería haber sido una de las confirmaciones más sólidas de la seguridad de Madeleine, pero fue todo lo contrario. Admitió que no había mirado directamente a su cama. Había escuchado, oído respirar a los mellizos y asumido que todo estaba bien. Esa única omisión transformó su declaración de tranquilidad en incertidumbre. Si Madeleine ya estaba desaparecida, Oldfield no lo habría sabido. El papel de Rachel Oldfield estuvo totalmente ligado al de su marido. Ella confirmó que él fue a revisar a las 21:30, pero su conocimiento era de segunda mano. Ella misma no vio a los niños. Sus palabras reforzaron su relato, pero no lo fortalecieron. Si la revisión de Matthew era débil, la suya era solo un eco. Fiona Payne, esposa de David y amiga íntima de Kate, se mantuvo en la ambigüedad. Cuando se le preguntó sobre la supuesta visita de su marido al apartamento McCann a las 18:30, ofreció poca claridad. A veces sugirió que podría haber ocurrido, otras veces parecía insegura. A diferencia de David, que insistía firmemente en su versión, Fiona parecía vacilante, incapaz o poco dispuesta de anclar el momento con certeza. Su vaguedad dejó la puerta abierta a la duda. Luego estaba Diane Webster, la madre de Fiona, la mayor del grupo. Ella permaneció en la mesa la mayor parte de la noche, lo que en teoría debería haberla convertido en la testigo más fiable. Podría haber sido el ancla, la que rastreó quién se fue y cuándo. Pero incluso sus recuerdos contenían contradicciones, sin coincidir con las declaraciones de los demás. Juntas, estas voces más discretas formaron lo que parecía un andamiaje alrededor del caso, llenando los espacios entre afirmaciones más dramáticas. Sin embargo, el andamiaje se tambaleó bajo el escrutinio. Cada relato presentaba grietas, y esas grietas se alineaban de tal manera que debilitaban el conjunto. En lugar de claridad, crearon encubrimiento. En lugar de respuestas, ofrecieron un escudo. Y como ninguno de ellos rompió filas, la sospecha se profundizó. Desde los primeros días de la investigación, una frase comenzó a circular en periódicos y foros en línea. Una frase que se aferraría a los tapas 7 durante años: el pacto de silencio. No sugería mera confusión, sino colusión. La idea de que estos amigos, unidos por la lealtad y el miedo, habían elegido alinear sus historias, incluso cuando esas historias no encajaban. El motivo, según esta teoría, no era difícil de imaginar. La mayoría del grupo eran médicos, personas cuyas reputaciones profesionales y licencias podrían ser destruidas por acusaciones de negligencia. Admitir que habían dejado a varios niños pequeños desatendidos en apartamentos sin llave los expondría a la indignación, quizás incluso a cargos penales. A nivel personal, sus lazos con Kate y Jerry eran profundos. David y Fiona Payne eran amigos íntimos. Rachel Oldfield había sido durante mucho tiempo parte de su círculo social. Volverse contra los McCann no solo fracturaría amistades, sino que destruiría su propia imagen como profesionales responsables. En un clima así, la solidaridad ofrecía protección. La teoría del encubrimiento sugería algo aún más oscuro, que Madeleine quizás no había sido secuestrada en absoluto. Tal vez había sufrido un accidente dentro del apartamento 5A, una caída, una complicación médica, algo trágicamente simple.
Ante tal crisis, el grupo pudo haber temido cargos de negligencia u homicidio. En ese momento, una narrativa de secuestro serviría como escudo. Un secuestrador sin rostro. Un crimen repentino. Una tragedia que nadie podría haber prevenido. Las inconsistencias en sus testimonios parecían respaldar esta posibilidad. Las persianas y ventanas, Kate dijo que estaban completamente abiertas a las 22:00. Sin embargo, la policía no encontró señales de entrada forzada. La puerta del patio, algunos recordaron que estaba ligeramente entreabierta. Otros dijeron que estaba cerrada pero sin llave. La secuencia de revisiones, Jerry a las 21:05, Tanner a las 21:15, Oldfield a las 21:30, Kate a las 22:00, se superponían y entraban en conflicto. En lugar de formar un mapa, se disolvieron en una niebla. La propia policía portuguesa comenzó a cuestionar si los amigos estaban ocultando algo. En 2007, Kate y Jerry fueron nombrados formalmente arguidos sospechosos, en parte porque los detectives creían que Madeleine podría haber muerto en el apartamento y que su muerte había sido ocultada. En 2008, el caso fue archivado sin cargos, pero la sospecha persistió. Los Tapas 7 demandaron a varios periódicos británicos por difamación, forzando retractaciones y compensaciones, pero las reputaciones ya estaban dañadas. Para muchos en el público, las contradicciones mismas eran prueba suficiente de engaño. Los partidarios del grupo argumentaron que la memoria bajo estrés no es fiable. Los testigos se contradicen continuamente. El miedo, el trauma, el alcohol, todo podría distorsionar lo que se recordaba, pero los críticos señalaron la extraña uniformidad de ciertos detalles, la insistencia en las revisiones cada 15 a 30 minutos, las repetidas seguridades de una noche tranquila. Esas frases sonaban ensayadas, especialmente cuando se contrastaban con su confusión en detalles clave. Casi 2 décadas después, nunca ha surgido ninguna prueba directa de un pacto formal, pero la percepción permanece. En el silencio de esos 7 adultos, muchos no ven fragilidad humana, sino ocultamiento deliberado. Ya sea por elección o por casualidad, su incapacidad para producir un relato coherente se ha convertido en la característica definitoria del caso. Casi 2 décadas han pasado, y aún la desaparición de Madeleine McCann se define no por la certeza, sino por las contradicciones. Los Tapas 7 debían aportar claridad. Eran los amigos más cercanos, los testigos más próximos, las personas mejor posicionadas para decir a los investigadores lo que sucedió durante esas horas críticas el 3 de mayo de 2007. En cambio, sus palabras se fracturaron en confusión. Las preguntas siguen siendo dolorosamente simples. ¿Cuándo desapareció Madeleine? ¿Fue poco después de la revisión de Jerry a las 21:05, como parecía sugerir el avistamiento de Jane Tanner? ¿Estaba todavía presente a las 21:30, como creía Matthew Oldfield, aunque nunca la miró directamente? ¿O fue llevada más cerca de las 22:00, cuando Kate la descubrió desaparecida? Ningún investigador ha sido capaz de fijar la cronología. Todas las posibilidades permanecen abiertas porque cada testimonio socava a los demás. ¿Quién de ellos es el más fiable? La memoria de Jerry está teñida por su doble papel de padre y sospechoso. El avistamiento de Jane Tanner, una vez tratado como un hecho, se derrumbó en un error. La revisión de Oldfield se vio debilitada por su propia admisión de descuido. La ausencia de Russell O'Brien creó un punto ciego. Fiona Payne dudó en confirmar la discutida visita de su marido a las 18:30. Diane Webster permaneció en la mesa, pero sus recuerdos chocaron con los de los demás. Rachel Oldfield hizo eco de las palabras de su marido sin confirmación de primera mano. Ninguno de ellos proporcionó un ancla sólida. Juntos, sus testimonios no formaron armonía, sino discordia. Y luego está la pregunta que nunca ha desaparecido. ¿Hubo un pacto de silencio? La uniformidad de ciertos detalles, el turno de vigilancia, el ambiente tranquilo de la noche, sugiere ensayo. Sin embargo, nunca se ha encontrado prueba alguna de colusión. Quizás no fue un acuerdo consciente, sino un instinto de lealtad, miedo y autoconservación.
cuando las reputaciones, las carreras y las amistades estaban en juego. El silencio pudo haberse convertido en la opción más segura. De estas contradicciones surgen lecciones más amplias. El testimonio, incluso cuando es dado por múltiples testigos, puede difuminar en lugar de aclarar. Sin pruebas físicas, las palabras por sí solas son frágiles, vulnerables al estrés, a los lapsus de memoria o incluso a una coordinación silenciosa. El caso McCann se apoyó en gran medida en declaraciones, y esas declaraciones se fracturaron bajo presión. En esa fractura, la sospecha se precipitó. Y sin embargo, detrás de todas las teorías, todas las especulaciones, todas las cronologías, un hecho perdura. Una niña sigue desaparecida. El destino de Madeleine McCann sigue siendo desconocido. Sus padres continúan insistiendo en que fue secuestrada, aferrándose a la creencia de que aún podría ser encontrada. Los críticos argumentan que la verdad fue enterrada hace mucho tiempo, oculta en el silencio de quienes estuvieron allí. Quizás esa sea la mayor tragedia. No solo que Madeleine desapareciera, sino que la historia contada sobre su desaparición nunca ha encajado. Los tapas 7 podrían haber sido los anclas de la verdad. En cambio, se convirtieron en símbolos de duda. Ya sea por confusión o por ocultamiento, sus testimonios debilitaron la investigación y erosionaron la confianza pública. Y así el silencio se prolonga. Cada año que pasa, la posibilidad de resolución se desvanece. Quizás la verdad no está enterrada en las sombras de un secuestrador desconocido, sino en las contradicciones de 7 amigos que nunca contaron la misma historia. Hasta que ese silencio se rompa, las preguntas resonarán en el vacío, y la desaparición de Madeleine McCann seguirá siendo uno de los misterios más inquietantes de nuestro tiempo.